Bienvenidos a 55 minutos. Este viernes hacemos una conversación diferente. Hablamos con Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, y Lady Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana. Hablamos sobre las exenciones de impuestos de los diputados y las declaraciones juradas, donde todavía hay más de 3.000 ciudadanos electos para cargos públicos que no han declarado. Toda esta semana ha sido, digamos que un poco activa, porque luego de nuestro trabajo de reporte especial respecto de qué hacían los legisladores con las exoneraciones, pues parece que no todos han quedado contentos con que se evidencien en qué gastan los impuestos de la gente. Y pues hoy hemos querido ampliar un poco el tema y hablar con personas que conocen la situación desde adentro. Buenas noches a Tobías, buenas noches a Lady. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Yulisa, gracias por la invitación. Nosotros tenemos, para poner en contexto, dos historias y las vamos a compartir con ustedes. La primera, el país ocupa el cuarto lugar entre naciones con el mayor gasto legislativo, debido en gran parte a desembolsos por concepto de salario, bonificación y sobre todo por el privilegio de las exoneraciones impositivas para la importación de vehículos. Yo quiero que ustedes vean de qué se trata. Cada día el Congreso representa un gasto superior a los 21.421.150 pesos para el Estado, que subsiste con el recaudo de los impuestos que paga el pueblo. Sin embargo, un punto que no está en el presupuesto, que representa un desangre para el fisco, son las exenciones de impuestos para la adquisición de vehículos sin un precio tope, algo que ha sido criticado incluso por legisladores como Francisco Matos y Gustavo Sánchez. ¿Qué evitaría, por ejemplo, que eso no ocurra? Bueno, cerrar la exoneración a 100.000, eso hay que discutirlo. Que de una forma u otra tienden a privilegiar sectores. Se trata de una práctica denunciada anteriormente y que continúa en la actualidad. Por ejemplo, este año el senador del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Henao, compró una Jeepeta Mercedes-Benz del año 2021 que tuvo un valor aproximado de 10.609.200 pesos. Al legislador le dan una exoneración y tiene que buscar dinero para comprar un vehículo. Prediquemos con el ejemplo. Una solución puede ser que se nos otorgue un vehículo por parte del Congreso de la República y que se le dé su mantenimiento a ese vehículo. Según la Ley 5796 de exoneraciones a miembros del Poder Legislativo, el vehículo no será transferido sino después de un periodo de 2 años de haber sido importado, algo que en la práctica no se está cumpliendo, esto a pesar de las distintas posibles soluciones que se han planteado. Samuel Guzmán, CDN. Esto ha originado, digamos que respuesta de legisladores de distintas bancadas, quienes dicen que no se oponen a la eliminación de las exoneraciones de vehículos, siempre y cuando también se revisen las exoneraciones fiscales otorgadas al sector empresarial, o sea, como que una cosa justifica la otra. Dicen ellos que las exoneraciones de los empresarios superan los 230.000 millones de pesos y que si le quitan las de ellos, pues que le quiten también la de los empresarios. Lo que no han dicho los diputados es por qué si les toca una exoneración cada 2 años, algunos de ellos tienen carros importados en 3 unidades en un solo año. ¿Y por qué para el uso de las exoneraciones tienen que traer vehículos que son onerosos e insultantes ante la situación económica que vive el país? Y además de eso, ¿por qué los traen no para su uso, que sería lo correcto, sino para comercializar con la exoneración? Cada vez que hay un tema de interés nacional en este país, se escogen a los diputados para hacer un círculo. Es la reacción del diputado Aquilino Serrata tras el revuelo que han generado trabajos periodísticos que dan cuenta que las exoneraciones han pasado de un privilegio a un negocio. Aquí para nadie es un secreto, la mayoría de los diputados que llegan a esta Cámara transfieren las exoneraciones. Pero no solo él se refirió al espinoso tema. Aquí hay 236.000 millones de pesos que todos los años se dan exenciones. Hay una minera que recibe 20 millones de galones subsidiados todos los meses. El vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, anunció que en los próximos días reintroducirá un proyecto que perimió y que propone sustituir las exoneraciones por un bono vehicular que se otorgaría cada 2 años. ¿En cuánto vende el legislador una exoneración? La traspasa en $20.000. ¿Cuántos son $20.000? Bueno, 1.200.000. Bueno, simplemente 1.200.000. El legislador recibe del presupuesto general del Congreso
lo que implica exactamente el hecho de venderla. Esa facilidad no se puede traducir en un negocio donde se vendan para perjudicar al Estado, que deja de percibir sumas millonarias de impuestos para que otros anden en vehículos de lujo. Se estima que de 2010 a la fecha, el Estado ha dejado de percibir más de 2.500 millones de pesos por ese concepto. Yarilis Calcaño, CDN. Tobías Crespo y Lady Blanco. Yo voy a comenzar por las damas. Gracias. Lady, ¿qué opina Participación Ciudadana de los montos de las exoneraciones que tienen los legisladores? Entiéndase diputados, entiéndase senadores y toda la casta. Mira, no es la primera vez que Participación Ciudadana sale a defender al pueblo dominicano con estos temas. En el 2010, antes de la conformación del Tribunal Constitucional, nosotros incoamos una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia en contra de la ley 59-69, sí, que le permite a los diputados y senadores ese privilegio, un privilegio burdo y absurdo que lo único que ha hecho es contribuir a la cultura clientelar desde el Congreso. Y hemos seguido reiteradamente. En el 2012 nos acercamos ya con la conformación del Tribunal Constitucional para que nos dieran respuesta, una decisión con relación al caso, y tampoco nos hicieron, el tribunal no hizo caso omiso en ese momento. Y en el 2010, iniciando este nuevo gobierno, hicimos el llamado de que no solo las excepciones que se le dan por concepto de vehículo, sino hemos visto constantemente el tema del barrilito. El barrilito que se les da a los diputados, que son 400,000 pesos por cada elector, y también el cofrecito. Pero también hay que decir que a los diputados y a los senadores se le pagan entre 200,000 pesos a 300,000 pesos por las sesiones a las cuales ellos representan. O sea, por las que no asisten. Exacto, por las comisiones a las que ellos representan. Lo que es todavía mayor abusivo al presupuesto y al gasto que emite el pueblo dominicano, porque como ustedes saben, todos esos beneficios, quien lo paga es el pueblo dominicano, y no hay una verdadera retribución de esa capacidad contributiva que tiene la clase media, que es la que lleva la fuerza de los pagos de los impuestos y todas esas bonificaciones y privilegios que tienen los senadores. Entonces, en la medida en que, como muy bien decía Tobías, en la medida en que se eliminan todas esas bonificaciones, exenciones y privilegios, en esa misma medida comenzamos a limpiar el sistema político. ¿Por qué? Porque aquel ciudadano que entiende que va a esa función porque se va a lucrar, dice, pero ven acá, no es tan lucrativo. Entonces, ¿qué hacemos? Que le damos espacio a aquellos que tienen verdadera vocación de servicio y verdadera intención de contribuir de manera íntegra, transparente al ejercicio que está llamado a hacer, pues tienen mayor posibilidad de ir a una posición de poder. Tobías, tú eres diputado. A ti te han tocado varias exoneraciones, porque tú no es de ahora que tú estás en el Congreso, Tobías. Tú eres como Balaguer y vuelve y vuelve. ¿Cuántos años tú tienes ya en el Congreso? Este es mi tercer periodo, es decir, que terminaría con esta gestión de 4 años, con 14 años. Hay que recordar que tenemos un periodo de 6 años, es decir, que y hemos ganado 5 veces el más votado. Eso es lo que te dice, y precisamente no el más votado como mucho, que ha sido por los recursos. No el más votado con B, con B larga, sino con B corta. Con trabajo, es sí. decir, 2 veces interno y 3 veces aquí en mi circunscripción 2, en 35 años que tengo de política. Y digo esto porque desde el punto de vista de legitimidad es muy difícil reelegirse en un voto preferencial, porque posiblemente ganar la primera vez es difícil, mantenerse es peor. Entonces nos hemos legitimado 2 veces y ha sido en base al trabajo, tú conoces nuestro trabajo, y en aportes, porque donde quiera que hemos ido a aportar. Fuimos director general de tránsito 6 años antes de ser legislador. La actual ley que rige el Intran. La ley 637 que crea el Intran, la DGC, que no ha sido cumplida ni hay voluntad política para hacerla cumplir, y ha sido un fracaso desde el punto de vista de su ejecución. No ha salido como nosotros los legisladores esperábamos, pero dejamos en tránsito 27 proyectos de modernización y transformación y nominado al Premio a la Calidad y la Excelencia en el año 2010. De ahí fue que la gente nos vio
con una posibilidad de asumir un cargo político de mayor trascendencia, y nos votaron de manera favorable, y en una carrera política yo digo que ascendente, porque cada vez que nos presentamos tenemos una mayor votación. Generalmente el pueblo castiga, ¿verdad?, al que no se legitima, y en muchos casos no, no representa mayor cantidad de votos, porque si no hace un contrato social, si no cumple con la gente, te pasan factura. Déjame preguntarte, ¿qué has hecho tú con todas tus exoneraciones? Si tienes 14 años y le entregan una cada 10, 2 años. son 3 nada más han sido. Te faltan 3. Exacto. Para que tengas 14. ¿Cuántas exoneraciones te han tocado? Si son una bueno, cada la 2 primera años. Yo la apliqué a un vehículo que traje, no puedo ¿Cuántas en mencionar total? 3 serían. ¿Te han dado 3 en Sí. 11 años? Ah, no, 5, son 5. Pero él ha usado 3. Exacto. Pero has usado Yo 3. usé la primera en un vehículo, y debo especificar que cuando tú la aplicas, ¿verdad?, te deducen el impuesto. Yo, por ejemplo, en el primer vehículo que apliqué, se dedujo, creo que 22,000, el vehículo costaba $94,000, tuve que pagar 72,000, ese dinero yo tuve que buscarlo, porque el vehículo lo compras tú. Tú compras el vehículo, lo que te exoneran es el impuesto. Es el impuesto, para que aclaremos a la gente. Y Sí. cuando yo lo transfiero a un tercero, como lo hice, que ese vehículo lo transferí, como va, ya ese tercero no puede ser beneficiario de esa exoneración, yo tuve que pagar 100 y pico mil pesos a impuestos internos. Para la transferencia. Porque tengo, no para la transferencia, no, no pueden porque yo transferir. tengo que, el impuesto que dejé de pagar, como lo estoy transfiriendo a un tercero, tengo que pagarlo al final. O Es sea, decir, que que cuando se da la lo único que tú ibas a pagar eran 100 y pico mil pesos. bueno, fue lo que aproximadamente pagaste en para tu hacer la transferencia, acuérdate que el vehículo no vale lo mismo cuando tú lo vendes Ya después, depreciado. incluso un vehículo nuevo al día siguiente de que te lo entregan ya se deprecia un 20%, un 30%, es decir, el vehículo es lo que más rápido se deprecia. Entonces, ese es el mecanismo, porque incluso la ley da un mandato de que tú no puedes transferirlo en ciertos años. Es decir, que nosotros desde el punto de vista somos opuestos a que se siga con las exoneraciones. Yo cogí un turno esta semana, y mi planteamiento en ese turno que tomamos es que ya las exoneraciones, como es un tema recurrente, yo tengo 11 años ahí, hay que eliminarla. Nosotros el Congreso de manera responsable, senadores y diputados, debemos terminar este tema, modificar la ley, eliminar eso. Lo que necesita un diputado es un vehículo que pueda tener su desempeño. Yo me pregunto, ¿por qué Participación Ciudadana, y aquí Lady Blanco que lo representa, con ese impuesto que habla de los diputados, no lo hace con los embajadores, con los cónsules? Necesita un embajador que está fuera una exoneración, y un diputado que esté en su provincia dando respuesta a la gente y siendo puente entre los que no tienen y los que deciden, y a ese nadie lo ataca, y a los cónsules y a los ministros consejeros. Los generales tienen exoneraciones, tienen los coroneles exoneraciones, los jueces tienen exoneraciones, los fiscales tienen exoneraciones. Entonces yo quisiera, y aquí no estoy justificando, porque tú me conoces, tal vez Lady no, pero tú conoces nuestra trayectoria, de manera muy responsable, que matemos a la vaca, muerto el perro, se acabó la rabia. Yo creo que el Congreso debe abocarse, y debo indicarle a Lady que en una gestión anterior lo que era el cofrecito se eliminó. Quienes reciben el barrilito son los senadores, reciben $1 por cada votante. El senador un tope que más de casi $1 millón mensual. No, el de la provincia de Santo Domingo recibe 2 millones y pico, porque es por cada habitante. El tope está inferior, que son 950,000, pero a partir de ahí arriba. Es decir, quiero aclarar esto porque hay mucha desinformación. ¿Quién fiscaliza? Imagino que esa esos fondos, función, recurso que se le entrega a esos senadores, que puede ser hasta más de 2 millones de pesos, ¿quién lo fiscaliza? ¿Para qué lo utiliza? Deben fiscalizar. Eso se usa muchas veces para mantener el mismo clientelismo que lleva al poder a esos que se sientan en un curul representando una función, como si fuéramos una función entre el ciudadano, como si fuera un cliente, y ustedes, no quiero decir que sea tú, Tobías, y ustedes como si fueran parte de esa cultura clientelar. Lady, están los mecanismos. Para esos fondos está primero la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, ¿verdad? Sí. Para lo de el barrilito, que tiene que hacer su presentación de factura, eso es por un lado. Pero está la Contraloría General de la República, todos los pagos son auditados. Es decir, que si pasa o no pasa algo, también es corresponsable como control interno la Contraloría, pero también es responsable la Cámara de Cuentas como control externo.
los legisladores tenemos una función de fiscalización, pero no nos podemos fiscalizar nosotros mismos. Están ustedes, son la sociedad civil, los medios de comunicación y que cualquier ciudadano, lo que se llama el control social, que también está para velar que esos fondos no sean dilapidados y no sean mal pensados. Es decir, la función del control social, estamos todos. En ese marco de que los medios de comunicación, la Cámara de Cuentas, la Contraloría, etcétera, 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 tiene que la unidad de auditoría del Senado y de la Cámara de Diputados, claro. En ese marco es que hemos hecho este programa de investigación en reporte especial los domingos a las 9 de la noche y ha salido el tema de las exoneraciones. Pero para tu tranquilidad te digo que eso solo fue la primera parte, que pasado mañana domingo venimos con la segunda y que el siguiente domingo venimos con las demás exoneraciones. Y qué bueno, Yulisa, ¿sabes por qué? No te sientas excluido. No, y qué bueno, porque estamos en un momento estelar donde yo creo que de una vez y por todas, nosotros el tema no solamente de la exoneración, yo hablaba en el turno y quiero también ese ahínco que la sociedad civil que hoy está en el Estado dirigiendo y antes estaba en la oposición, lo haga de manera directa, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. Hoy la sociedad civil está gobernando junto con el empresariado. Entonces yo quiero que esa vehemencia sea también para los incentivos, las exenciones fiscales. Y aquí no estoy en contra del sector empresarial. Yo creo en la iniciativa privada, en el emprendurismo, he trabajado siempre en el sector privado, sigo trabajando y creo que se deben fomentar sectores, pero las exenciones fiscales cuando pasan de un tiempo, porque se dan es para que un sector empiece a gatear, luego a caminar, después que camina ya se convierten en subsidio. Claro. Todas las exenciones que después de un plazo pasan a ser subsidio crean distorsión económica, crean manejos, crean carteles y crean mecanismos de corrupción. ¿Por qué? Porque las exenciones que van a la oferta, al oferente, no a la demanda, crea todos estos malos manejos. Entonces, nosotros entendemos que tú puedes fomentar, ¿verdad?, incentivos para el turismo, como hay incentivos para empresas del sector turismo, para los industriales, para los generadores, para el sector minero, es decir, todo el mundo recibe. Estamos hablando, y yo lo dije con responsabilidad, porque este tema siempre viene con la reforma fiscal. Para querer presionar y que nosotros decidamos de una forma u otra. Sí, casi siempre que llega. Pero déjame decir, a veces que participación lo ha dicho, no tiene que ver con el tema de la reforma fiscal. Pues mira, ha coincidido y mire que lo felicito, porque la coincidencia es tan precisa que han habido diversas reformas y en cada una te puedo dar los datos históricos. Se habla de las exoneraciones, que la eliminen las exoneraciones, que eliminen el barrilito, los legisladores no estamos para eso, pero yo quisiera que con ese ánimo se diga, por ejemplo, que hay una minera que recibe 20 millones de galones subsidiados todos los meses, 20 millones. Entonces, yo quiero que esa participación ciudadana me explique por qué los pocos grandes no tienen esa defensa, ¿verdad?, de los bienes del Estado, y entonces a los legisladores cada cierto tiempo nos cogen de conejilla de India. Somos el patico feo al final de la película. Como que le tocan un merengue. Yo creo que... Pero ¿por qué será que le tocan el merengue? Vamos a analizar esa pregunta me la tiene que responder usted, porque yo no tengo nada de qué temer, ni nada de qué dudar. Es decir, mi labor está ahí. Y yo quisiera que ustedes abran la compuerta, sean más abiertos y transparentes y toquen la guitarra, toquen el violín y me toquen el piano y hasta la tambora. Que tú haces, que tienes que dejarme hablar. Primero, te voy a decir una cosa. Dices que de la sociedad civil estamos en el gobierno. Están gobernando. No es así. Primero, todos los miembros de participación ciudadana, periodistas que son directivos, ¿dónde están? Permiso. Son los voceros del gobierno. Tienen la posibilidad, como cualquier Pero no es malo, están en el gobierno, no es malo, tienen la posibilidad igual que yo. Tienes que aprender a escuchar, que esa es parte de tu labor legislativa. Entonces, tienen la posibilidad de ir sin ningún tipo de miramiento a la función pública. Y en la medida en que van, podemos decir, no estoy roja, Emma, estoy feliz. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que tanto Carlos como otros miembros que están ahora mismo en el Estado, en su función, van a ir con el mismo criterio que lleva la sociedad civil, un criterio de lucha por la transparencia, pero mira, yo no he escuchado, por la integridad. Mira, ustedes han hablado de las orquídeas.
Ustedes han hablado de los 100 millones a los Claro, artistas. claro, Ustedes pero, han oye, hablado del desayuno, de los almuerzos del director de migración con vino Todo eso. y con caviar. Pero Pero ustedes, tienes que leer en los periódicos, querido. pero ustedes han hablado de la dilapidación de recursos que se está dando en el Ministerio de Educación y en otras instituciones. Es decir, instituciones que tenían una nómina de 3 millones de pesos han llegado a 23. Es Lo decir, hablamos y lo ese seguimos ahínco hablando. y ese Es más, esfuerzo, estamos diciendo lo queremos, ¿me que entiendes? necesitamos una ley. No lo he escuchado en Mira, Participación bueno, pero Ciudadana. no estás escuchando bien. Sí. Porque estamos todos los días Yo tengo dos hablando oídos. del uso de los recursos públicos de manera Con nombre y incorrecta. apellido. Lo hemos dicho con nombre y apellido. También hemos Ah, no lo he hablado visto. desde la Yo quiero ese presidencia reportaje. cómo se utilizó los recursos públicos para un evento que era innecesario el 16 de agosto y que le costó dinero al pueblo dominicano en el marco de una pandemia. La institución, al menos yo ¿Quién estoy fue que hizo segura, ese gasto? Siempre yo, nosotros siempre hemos No, pero ¿quién hizo el gasto? No, el Estado, la presidencia. No diga de la que fue el República, ministro de Obras Públicas, la el ingeniero de presidencia la la presidencia. República. Eso Dígalo es lo que como lo- dicen los lo hemos diputados. estado- Eso es lo que yo estamos quiero. El diciendo. Estado es cualquiera. No, Tobías Crespo. El No, fulano no, de no, tal, no, ¿me no, entiendes? no. El dedo O sea, tú acusador debe sientes- ser justo. ¿Tú sientes que hay discriminación con el tema de los diputados? Sí, con el no gasto de los solamente, diputados. no solamente discriminación, es que toman el tema nuestro porque somos muy expuestos, y yo lo entiendo. Es decir, el que acepta una función pública debe saber los riesgos a los cuales se somete, y nosotros estamos en esa Ustedes disposición. no No se importa porque molestan. yo no debo No, pero ni parece temo. que se molesta, ¿sí? No, yo estoy hablando, estamos en un debate Sí. y el que dice lo que quiere tiene que escuchar lo que no quiere también. No, Pero no, estoy yo creo que no hay escuchando. necesidad de oír lo que no Claro, quiere, porque además, todos lo- queremos lo- lo mejor. No, para el porque país. Lo más estamos en una importante democracia. Es que ustedes Por están- suerte. Yo estoy muy como contento muy con bien este tú debate. dices, como muy bien tú dices, tú estás sentado ahí y tú te le debes a la sociedad dominicana. Y en la medida en que la sociedad dominicana entienda que el ejercicio tuyo, como el ejercicio de cualquier otro que está en su representación, no está acorde a los principios constitucionales, pues, hermano, Lady, para eso yo no estamos me nosotros arrepiento aquí. de ser político. Si volviera a nacer, vuelvo a ser Es que político. es un- porque la política es una- ciencia muy pura, No, muy pero noble. no le echen la Del culpa a la bienestar social, de No le lucha. echen la culpa a la política. No, tampoco. es No. porque mira, te voy a decir algo y lo voy a decir con responsabilidad. Hay un interés marcado en este momento de desacreditar y desprestigiar a los políticos y que el Estado sea tomado por la sociedad civil y por los empresarios. Y Ay, así Dios ha pasado y no debemos permitirlo. Pero Lady los Rodríguez. empresarios para hacer negocio, la sociedad civil para reclamar con justicia y nosotros para hacer la política. Los que lo hagamos incorrecto, que paguen por sus decisiones. Todavía tú has dicho Tenemos que hacer una pausa. Qué bueno. Lady te va a contestar después de la pausa. Está bueno esto. Regresamos a 55 minutos. Hoy hablamos de las exoneraciones de diputados y de otros tipos de funcionarios que también son parte del descuento que desangra al fisco. Esta noche hablamos con Lady Blanco de Participación Ciudadana y con Tobías Crespo, un legislador que ha tenido varias leyes y que también ha respondido respecto de este programa nuestro de reporte especial que ha sacado los montos y el uso que le dan los diputados a las exoneraciones. Ellos han seguido debatiendo en la pausa. Yo lamento que ustedes no hayan podido escuchar ese show, pero vamos a ver si ellos se dicen lo mismo ahora en el aire. Antes de salir a la pausa, Lady te iba a contestar por qué tú dices que es una especie de persecución contra los diputados y que solamente se trae el tema justo cuando hay al borde una reforma fiscal. Siempre escuchamos una teoría muy conspirativa cuando uno hace una crítica constructiva que lo que busca es fortalecer en su justa dimensión la función legislativa y también a los mismos partidos políticos. Tú has dicho, Tobías, que se trata de desacreditar a los partidos políticos, a la función de los diputados y senadores. Sin embargo, nosotros entendemos desde la sociedad civil, y creo que parte de la ciudadanía también, que quienes se han desacreditado han sido ustedes mismos en el ejercicio de sus funciones. Pero Los no mismos todos, partidos, no vamos a decir la mayoría, Porque gente de generalizando. Participación Ciudadana haya ido al Estado no quiere decir que están desacreditados, porque son políticos No ya. podemos generalizar, estamos Exacto. hablando Al que en el papá, marco Gabino. de las funciones legislativas sabemos que muchísimos funcionarios que han salido a relucir en actos ¿Usted es delincuenciales, marco,
Claro que yo soy política porque el ejercicio que se hace desde la sociedad, cuando lo que tú no eres es partidaria. Lo que yo no soy es partidaria, política partidaria, eso es otra cosa. Pero en mi ejercicio que yo hago diario es un ejercicio político. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa, Tobías? Tú tienes que entender que en la medida en que los partidos políticos estén debilitados y que lleven figuras que no representan el altísimo interés de la lucha contra la corrupción, la transparencia, pero también en un mejor país, tú vas a tener una sociedad dominicana que va a sentir que esos partidos y que esos legisladores están desprestigiados. Y eso no tiene que ver con la sociedad civil y eso no tiene que ver con el empresariado, que también es parte también de esa cultura corrupta. Excelente su participación, porque cuando yo tomé el turno expliqué lo siguiente. En ese congreso hay mucha gente seria, hay mucha gente honesta. Bueno, de hecho hay muchos que no han utilizado la exoneración de esa manera. Y por eso nosotros no podemos meter a todos en la misma vara. No podemos meter a todos en la misma vara. Y estamos viviendo un momento muy estelar, precisamente en la Cámara de Diputados, con procesos que ustedes conocen, que se están debatiendo y que deterioran la imagen del cuerpo, aunque las responsabilidades sean individual y particular. Pero ahora, también nosotros entendemos... También es revelador que sí, justamente yo lo siempre que se ha venido siempre denunciando justamente en la Cámara de entendido, Diputados ahora se vincula con narcotráfico. Fíjate cómo coincide. Como un diputado. Pero no mezcle la exoneración con ese tema, porque al final es parte, es responsable, Yulisa, todo el entramado social, todo el tejido social. Yo te pregunto una cosa. Ha dicho Gustavo Sánchez, tu ex vocero, tu ex vocero de tu ex partido, que los diputados utilizan las exoneraciones como una manera de reembolsarse una parte de lo que invierten. Cuando tú calculas que un diputado, y tú mismo lo decías aquí en otros programas conmigo misma, que invertían decenas y decenas de millones de pesos que no lo iban a recibir de vuelta con los salarios que reciben de la Cámara de Diputados. Tú habías sido un crítico de eso mismo. Pero por eso te dije que estoy de acuerdo en que se eliminen las exoneraciones, se eliminen el barrilito, pero que midamos a todos con la misma vara, que no utilicen únicamente a la figura nuestra en un momento específico, que no generalicen, cada quien que responda por sus hechos, que hoy de una vez y por todas, en el caso de la clase política, los directivos de la clase política de todos los partidos políticos sin excepción, identifiquemos este tema con verdadera responsabilidad y vamos a ver desde el punto de vista de las exoneraciones y de las exenciones fiscales, porque es por la reforma fiscal. Oye, yo tengo 11 años y yo he aprendido ahí. ¿Tú crees que es por en 11 años yo he aprendido, cada vez que traen un tema por la greña, ¿verdad? Es porque hay un tema que le responde a un interés para que tú votes de una forma u otra, o para presionar y decidir sobre tu voluntad, que es a lo cual el Congreso no debe plegarse a esa presión mediática para que con las exoneraciones, por eso digo, muerto el perro, Pero déjame hacerte una aclaración pequeña. El trabajo de las exoneraciones en este momento lo hemos hecho nosotros. ¿Quién te habla? CDN. Sí, otro periódico también. Lo han replicado, lo han multiplicado. Ahora, yo no sé cuál es el interés de otras personas, pero CDN no tiene que ver con la coyuntura de la reforma. Yo te decía antes del programa, Yelisa, que en todo en la vida hay interés, ¿verdad? ¿Tú recuerdas? Y los dueños de los periódicos, los propietarios responden a intereses y tienen su agenda diferente posiblemente a la de los políticos. Es decir, aquí no estoy cuestionando ni al periodista que está haciendo su trabajo investigativo y debe hacerlo, ni al dueño de medios que tiene su propiedad, inclusive y los demás. Pero todo en la vida hay intereses. Entonces, todavía tú dices que vamos a quitarle las exoneraciones a ustedes siempre y cuando se le quiten a los demás. No, eso no fue lo que yo dije. No, pero lo que pasa es que lo estamos... No, sí, tú lo quieres entender así. Yo dije, mucha gente lo entendió de esa manera. No. Bueno, porque la gente, el pensamiento es libre. No, lo que pasa es que la manera como se evidenció en el Congreso yo le voy a mandar a ustedes, nosotros tenemos exoneraciones, vamos a hablar de la de los yo le voy a mandar a ustedes el video de nuestra participación completo para que ustedes analicen en detalle mis palabras y lo que planteé. Yo soy un hombre de propuestas. Yo soy un hombre de proyectos. Pero tú has traído un tema interesante cuando tomo un turno, no solamente lo hago con responsabilidad. Si hago una crítica, hago la recomendación. Déjame preguntar. ¿Me entendieron? Tobías, déjame hacerte una pregunta. Yo no hago críticas por crítica. Que ahorita empezaste a decir, quiero saber
¿Cuántos vehículos y de qué tipo tú has comprado con tus 5 exoneraciones? Bueno, yo el primero lo apliqué a un tu vehículo particular y las otras, como se hace la norma, se transfirieron. Las así, de vendiste. manera responsable. Sí. Vendiste tus 4 Exacto. exoneraciones. Exacto. ¿Y tú no sabes qué vehículos se trajeron con eso? No. Al día de hoy no. Por eso es que deben eliminarse, porque ¿quién es que se beneficia? Yo lo dije en el hemiciclo, por eso tienen que leer el video. Hay un negocio entre el líder, entre el dealer, el diputado o el senador y un intermediario que dice, bueno, yo quiero un Bentley, un Maserati, y por favor, vamos a hablar con uno de los diputados y senadores para que me lo consiga. Pero en definitiva, el trabajo de ustedes de investigación es extraordinario. Los felicito, no solamente a ustedes, sino a los demás periodistas investigativos, porque en definitiva quien se beneficia es un tercero. Porque ¿qué es lo que nosotros debemos tener? Un vehículo confortable que puede ser para asignado, pero que quiero que Lady me le apunte y la sociedad civil me le apunten a los embajadores, me le apunten a todos los demás sectores y que liberen un poco eso de los congresistas, claro, porque no metan a todos en la misma vara. Yo estoy aquí en este programa con responsabilidad, hablando del tema, siempre, que no tengo ningún temor. Sí. Y hablé con responsabilidad, porque el que no debe no teme. Entonces, el tema va a provocar posiblemente una decisión de la dirigencia política y del mismo gobierno, porque al final todos son parte de una sociedad. Mira, hay que preguntarnos, como dice la Constitución, ¿es justo y es útil para la comunidad? No lo es. Entonces, si no lo es, el presidente que ha presentado el presupuesto, el proyecto de presupuesto, debería eliminarlo del presupuesto. Solamente eliminar las excepciones, bueno, pero tendrán tiempo para seguir eliminando las demás excepciones que tú también entiendes, que se han convertido, como muy bien tú dijiste, pero usted debe entenderlo también, en subsidios. Ahora bien, también hay que decir que, como bien Tobias decía y otros senadores, otros diputados también decían, ellos necesitan sí un vehículo confortable que le permita y seguro, que le permita trasladarse a sus comunidades. Pero uno cada 2 años y no, de lujo. Lo que nosotros hemos planteado de participación es y que pagan hasta 10 millones de pesos de impuestos. No, lo que estamos pensando es que desde el Congreso se compre flotillas igualitas para todos y que sea un gasto del Congreso, y que sea el Congreso, porque sea propiedad del Congreso, cada 4 años se cambie ese vehículo y el Congreso, muy bien, a través puede ser de una de las instituciones que hay para ventas de bienes. Incluso a través de un banco, se puede hacer para que sea más transparente. Pero no debe ser la misma marca, porque rompe con lo que ustedes exigen, entonces van a privilegiar puede ser plural. No, pero puede ser que plural. sea hasta no, un monto o con unas especificaciones que le permita al legislador hacer su función. Incluso lo pero el diputado lo necesita. ¿Cuántos importadores son? El embajador. 20, divídanlo en 20. Lo necesita el cónsul. No, eso por eso, o sea, que se pueda multiplicar en las otras dependencias del Estado. Entonces dígale al presidente de la República, Luis Abinader, que incluya, que incluya a los embajadores, que incluya a los cónsules, que incluya a los jueces en el presupuesto, que incluya a los fiscales, a los generales, a los coroneles. Pero tenemos que comenzar como con algo, tú sabes. Con nosotros. Puede ser, claro. Felicito. Bueno, puede ser un gran ejemplo. Ahí tú ves, ahí con Lady, tú te das cuenta que al final y en definitiva hay un tema con los congresistas. No, pero que vamos a comenzar para que ustedes vean el nosotros vamos a dar el ejemplo. Porque acuérdense que ustedes en su altísima función de fiscalizar pueden dar el ejemplo. Vamos a dar el ejemplo. Para que los demás emulen ese criterio de transparencia que se necesita. Vamos a dar el ejemplo. Después de ahí esperamos asimismo esa vehemencia que usted tiene con todos los sectores. No te he visto hablar de una minera que recibe 20 millones de barriles. 20 millones de galones. De galones subsidiados. No lo he visto, combustible pero tampoco de subsidio. Mineras. Ahí hay empresas turísticas. Los generadores, turismo, zonas francas. zonas francas, industriales. Y déjame decirte, es 200 años que tienen con eso. El transporte. 200 años, eso no es de ahora. Desde la fundación de la República. Mira, te invito. Desde la fundación de la República. Tienen exenciones fiscales. Y no he escuchado esa vehemencia como se ataca a los congresistas. En definitiva, no está malo la crítica, porque la crítica lleva a mejoría, lleva a eliminar ciertos temas que son un hastío para la sociedad, como de las exoneraciones del barrilito, que le quitan una imagen muy grande al legislador y que en definitiva no le devuelve ni económica ni moralmente ningún beneficio. Pero la imagen de los legisladores se ha visto un poquito afectada. Hablábamos ahorita del narcotráfico en los fondos de las campañas políticas y de narcotraficantes o presuntos narcotraficantes
que van a la política justamente para tener inmunidad, no les importa la exoneración, no creo que anden detrás de eso, Yulisa, pero dentro de la pero inmunidad. Mira, te voy a sí. decir una cosa. Inmunidad, influencia, De las poder. personas que están en la operación, habían personas que estaban en la justicia, lo soltaron. ¿Fue un legislador? No, fue un juez. No, un ¿Quién fue que juez. preparó el expediente? ¿Un fiscal Un para que se fiscal. caiga? No, fue un fiscal. Por eso- ¿Quién fue que sopló la operación Falcondo para que permanecieran prófugos, ¿verdad? Dos de las personas. Gente de ahí mismo, del gobierno, de este gobierno, de la Procuraduría, del organismo de inteligencia. ¿Fue un legislador? No, fue gente del Estado. Entonces, liberen Mira, un en la poco medida, esa es actitud importante algo hacia los que- congresistas, porque no estoy defendiendo, yo creo que en este caso debe llegarse hasta el final, ya la Suprema Corte de Justicia asignó un juez especial para trabajar el tema de los colegas congresistas y que pague el que tenga que pagar si es culpable, y si no, que sea suelto. Y si hay otros también, porque no solamente dicen que hay diputados, hay senadores también, Sí. que debe ser, la justicia debe ser igual para todos. Se ha mencionado gente y lo sacan del expediente, como en La Victoria. En La Victoria se mete preso a un ex procurador y se deja la Nueva Victoria, los contratistas fuera. Entonces, es independiente, es selectiva. Yo quisiera que Participación Ciudadana me analizara ese tema, y ahí no hay congresistas. Ella te lo va a analizar después de la pausa. Estamos de vuelta en 55 minutos. Hablamos del Congreso, el papel del Congreso y las exenciones que desangran el presupuesto fiscal. Lady Blanco tiene la palabra para responderle a lo que decía Tobías Crespo antes de irnos a la pausa. Todavía es muy importante eso que tú decías. En la medida en que tenemos organismos de control y persecución y fiscalización independiente, ejerciendo una función adecuada a lo que se espera de la sociedad dominicana, en esa misma medida, pues seguimos transparentando la función legislativa, pero también, porque a veces, como tú decías, nos estamos enfocando en el caso de las excepciones, pero también en los mismos ministerios que deben monitorearse, auditarse de manera adecuada. Creo que era como en ese marco No, que los veníamos. expedientes Ah. que han sido selectivos cuando hablábamos del tema de la Nueva Victoria. y de otros- Ciertamente y de otros son casos más. selectivos. Bueno, ¿Piensan mira, ustedes que nosotros- ciertamente se ha hecho de una manera selectiva y política? No, a nosotros no nos parece, como organización sociedad civil, ¿A usted nos le parece que es independiente? Que es independiente, es un ministerio público independiente que ha demostrado un ejercicio apegado a la ley, un ejercicio indistintamente quien sea, porque como hemos visto también legisladores del partido actual que están siendo procesados, y hemos visto eso. Le ha devuelto quizá las esperanzas al pueblo dominicano de una lucha contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, hay casos, como el caso de Jean Alain, que el ministerio ha pedido 18 meses y lo ha declarado complejo. En la medida... ¿Está correcto eso? Decía Tobías hace un momento que en el caso de la Nueva Victoria estaba preso el ex procurador, pero que no estaban presos los que supuestamente lo habían sobornado. Y ya hubo una denuncia, creo que de una institución, hacia el Ministerio Público para que incluya a los contratistas también. Los Y, contratistas. no se ha Y dicho nada de nosotros eso. entendemos que debe ser así. O sea, la investigación debe ser holística, que incluya también a esos que recibieron fondos y que utilizaron esos fondos de manera inadecuada. La lucha contra la corrupción y la transparencia debe ser indistinta, no importa que sea el que esté ahora mismo en el gobierno sentado. Lo que quiere decir Lady es que ella, así como quiere ver políticos tú eres presos, quiere vocero ver de Lady empresarios presos, ¿verdad? No importa, empresario, sociedad civil, quien sea, Exacto. cualquier ciudadano que en Me el gusta ejercicio de ahí, sus me gusta. funciones lo haga de manera incorrecta, tiene que aplicársele la ley. Me gusta ahí. Pero que debe ser Vamos en así. justicia. Hay corrupción en las exoneraciones, en la aplicación, en la venta de los congresistas, y tú has ampliado el listado, has dicho que de todo tipo de funcionarios reciben exoneraciones. ¿Se puede calificar, tal como se ha dicho durante esta semana, que hay corrupción en estas asignaciones, que cómo compran 2 y 3 vehículos de lujo en un periodo de un año cuando se supone que es una exoneración cada 2 años? ¿Por qué se permite que estas exoneraciones se utilicen para vehículos que ni siquiera son de necesidad? ¿Por qué no lo venden para comprar ambulancia, autobuses de transporte público? ¿Por qué no se le da otro uso a eso todavía? Mira, no, desde el punto de vista del legislador no hay corrupción, porque eso está en la ley. Sí, eso no está Una tipificado. falta ética, una falta moral. Bueno, pues yo, si me deja Hay terminar. faltas. No, la ley no lo que la ley no prohíbe está permitido en derecho.
Entonces, el derecho, lo que la ley no prohíbe, está permitido, y creo que Es usted verdad, lo sabe. sí, Entonces, cuando yo llegué ahí, había una ley que permitía eso, es decir, yo no estoy violando la ley. Si se da algún manejo que pudiera llamarse de enriquecimiento ilícito y corrupto, se pudiera dar hacia los terceros. Entonces, hacia quien compra y comercializa. Claro, tal porque vez. puede darse un enriquecimiento, no te estoy diciendo, por eso es que yo soy de manera responsable de lo que dice que deben eliminarse, porque el deterioro de la imagen del congresista es mayor de lo que pudiera percibir con esa transferencia. ¿En cuánto Entonces, se vende una exoneración, Tobías? bueno, andan de $20,000 hasta 35, dependiendo, pero ustedes en la investigación creo que lo tienen. Pero yo lo que entiendo, y así es nuestra responsabilidad decirlo, que es el mejor momento para eliminar las exoneraciones, que la clase política empecemos y demos el ejemplo, como dice Lady, y que después que nosotros demos el ejemplo, caigan todos por añadidura, en sigan efecto los demás. dominó, que sigan los demás, porque si queremos ser justos, es justo lo primero, ¿verdad? Dice una expresión, hay que medir a todos con la misma vara. Entonces, entremos dándole ejemplo, que se replique a los demás sectores que reciben exoneraciones y que entonces se vayan a las exenciones fiscales. Porque el tema de la reforma fiscal, vuelvo y repito, y déjame decirte que usted no ha sido congresista, yo lo he vivido allá en 11 años. ¿Cómo lo pasa? Lo traen desde ese punto de vista para presionar hacia un lado u otro. Ustedes tienen exoneraciones, tienen que votar porque el ITEVI mande a un punto, porque entonces tú al final sobrecargas a la clase media. Es decir, aquí lo que estamos buscando es cargar a la clase media, que es el que paga los programas sociales de los pobres y la evasión de los ricos. Yo quisiera que si aduana me dice a mí, impuesto interno, que hay un 40% de evasión, ¿es el pobre? ¿Es el diputado que evade? No, son los empresarios. Atáqueme eso con vehemencia. Cuando se dice, ¿verdad?, que aquí hay evasión, aquí hay colusión, entonces vamos a darle por ahí a todos, porque en definitiva vamos a medir al congresista, al empresario, al cura, al militar, al diplomático igual. Entonces, en la reforma fiscal, si el presidente Luis Abinader quiere buscar dinero, bueno, ampliar la base, reducir los gastos para que no se compren orquídeas, no se regalen 100 millones de pesos, no se aumente la nómina para un desayuno o un almuerzo con vino y con camarones. Es decir, la cantidad de despilfarro que hay en este gobierno, que prometió un cambio y ha sido una reversa, nosotros no lo estamos viendo. Y sobre todo en el entendido de que eran los impolutos. Y aquí hay una creencia de que nada más hay un solo impoluto. Yo quiero decir a este país que aquí hay mucha gente seria. Mucha gente seria, no es uno solo. Y en todas partes. En el Congreso hay mucha gente seria. Pero que hay también. mucha gente seria. Y en el gobierno hay y que gente tenemos que no es la seria. capacidad y la responsabilidad y no tenemos el miedo de defender nuestras posiciones. Hablemos de las demás exoneraciones. Ya tú me dijiste que una exoneración de diputados se vende en $20,000 y que es normal que las vendan. ¿Se puede hacer algún tipo de reglamento a lo interno de la Cámara de Diputados? Porque estamos hablando de eso específicamente. Yo entiendo que eso debe eliminarse. Eliminarse. Es decir, yo no tengo posiciones. Es una ley totalmente constitucional. Tú me conoces, ¿verdad? Yo no es inconstitucional. Claro, porque viola el principio de equidad, el principio pero lo declaró el Tribunal Constitucional. No, pero bueno, nosotros estamos esperando que ellos dictaminen. Oiga, usted ni por sociedad civil es Tribunal Constitucional. Cuando hay una sentencia, pues también hay un pero chantaje. yo soy Oye, así ciudadano, como ellos hablan, hay un chantaje con los diputados, no, que no pueden poner las causales. Y yo soy pro código, ¿verdad? Yo entiendo. No, porque eso viola la Constitución. Deje que el congresista legisle, represente su función, vaya usted al Tribunal Constitucional y espere la sentencia. Tenemos no es porque usted 8 lo años diga. esperando. Bueno, pues vaya donde Milton Rey Guevara y no le diga a los diputados por qué el Tribunal Constitucional. Porque es bonito de nuevo a los diputados, ¿me entendiste? Es decir, si el tribunal no se ha expresado sobre la inconstitucionalidad o no, pregúntele al tribunal para que se elimine y entonces legislamos. Y es el mejor momento para nosotros limpiar ese tema y limpiar la imagen. Participación Ciudadana, acabas de decir que ha ido al Tribunal Constitucional. Sí. Cuéntanos de eso. Bueno, acuérdate que en el 2010, como dije al principio, fuimos primero a la Suprema Corte de Justicia. No estaba conformado todavía el Tribunal Constitucional. ¿Qué solicitaron? ¿De qué hablaron? Solicitamos específicamente una acción inconstitucional a la ley que permita a los legisladores, la 59-96, que permite a los legisladores esos tipos de exenciones, explicando los artículos que son violatorios a la Constitución. Ahí está el artículo de la igualdad, que no es útil ni adecuado
adecuado para la comunidad. Hay varios artículos, el 4, el 5, el 6, el 39, que son violatorios. Esta ley viola la Yo quisiera que esos mismos artículos vayan luego, a las exenciones fiscales, porque son los mismos artículos de equidad, de igualdad, de privilegio hacia ciertos empresarios contra otros. Vamos a terminar. Sí. Bueno, entonces, en el 2013 fuimos al Tribunal Constitucional ya una vez conformado. Hasta la fecha nosotros todavía no hemos recibido algún dictamen del Tribunal Constitucional, y eso mucho se debe, vamos a decir, que la medida en que se declare inconstitucional, eso también va a afectar a los jueces de la Corte, estamos claros, porque debe aplicarse. Claro, porque debe aplicarse también, porque ellos tienen excepciones también. Entonces, es en la medida en que declaramos esa excepción inconstitucional, eso se replica en las demás excepciones. ¿Qué opinan ustedes? Ya cayó en su propio No, pero tema. yo lo he dicho desde el principio. Conozco. Él tiene siempre su criterio de conspiración. Él tiene su quiquilla. Sí. Conozco lo que has dicho. Tú denunciaste en el mismo hemiciclo que hay empresas o sectores empresariales que reciben 236 mil millones de pesos. ¿Eso es al año o mensual? Al año. Y lo de los 2.600 es en 11 años. En exenciones. Esos son 3 billones de pesos. Del 2010 para acá, en tu estudio, hazte los cálculos, 230 mil millones del 2010 para acá, el mismo plazo que se hizo, que dio los 2.600 para los vehículos, que son 1.600 y pico de vehículos. En cuanto a las exenciones fiscales, eso representa 3 billones de pesos. 3 billones de pesos. ¿Qué opina Participación Ciudadana de esos 236 mil millones de pesos al año que lleva el Estado Dominicano a los bolsillos de sectores empresariales? Que son abusivos también, en la misma medida en que esos impuestos que se le da como privilegios al sector empresarial, que muchas veces no llega a el pueblo. Eso no se transfiere, en muchas ocasiones no se transfiere a la gente. Entonces, ahí le voy a preguntar. Hay un recurso de sometieron. Es bueno que inicie a partir de ahora. Mire, es bueno que anote. Usted estaba en el 2010 ahí, porque tú comenzaste en el 2010. Entonces, me gustaría también ver tus posiciones cuando llegaron esas excepciones solicitadas al Congreso. Me gustaría ver. ¿Tú alguna vez postulaste en contra de esas exenciones, de la aprobación de exenciones de nuevos sectores? Es que cuando se aprueba, las exenciones se meten en el presupuesto de ingresos y gastos, igual que las exoneraciones. Sí. No hay un peso del Estado que no se ponga. Nosotros tenemos una constitución que estableció un presupuesto plurianual. El Estado hace una programación cada 4 años y cada año se aprueba un presupuesto de ingresos y gastos. En el presupuesto de ingresos y gastos no solamente están las exenciones fiscales, está el financiamiento del presupuesto, los bonos, las donaciones, los préstamos internacionales, y está todo. Se deben listar cada uno de ellos. Entonces, en el caso de las exenciones fiscales está detallada cada uno de los sectores. Eso tú lo puedes conseguir, se lo voy a enviar también en digital, para que vean cómo son beneficiados todos los años sectores empresariales por un privilegio igualito, pero en menor dimensión, en mayor dimensión que lo del legislador. Entonces, no he visto Participación Ciudadana, y ella me está pidiendo que yo hice, apruebe el presupuesto, porque si el presupuesto no se aprueba, el país no tiene una herramienta para desarrollar las actividades diarias. Pero en tu vocería, aunque tú lo hayas aprobado, tú le has demostrado a la sociedad dominicana decirle, pero espérense, lo voy a aprobar porque no tengo otra razón. Claro, pero te voy a mandar los turnos. Esto, es importante. Te voy a mandar porque eso es parte del control social. Te voy a mandar los Twitter míos, donde yo expresé, cuando se habló de la reforma fiscal y de otros temas al inicio de este gobierno, que deben marcharle a los 230 mil millones de pesos de que se dan de exenciones. En el gobierno del PLD tú lo hacías también, ponías esos Twitter y decías que había que marcharle también a las exenciones. Tú nos conoces, Yulisa, y tú has hecho otros programas antes y después. Y nuestra responsabilidad siempre ha sido verdaderamente directo. Es decir, cuando había problemas, incluso yo he dicho desde el gobierno anterior, que era el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que nosotros vamos a caer en un default igual que el Puerto Rico con el endeudamiento. Ya la República Dominicana no endeuda más. Aquí hasta para hacer un contén el gobierno está pidiendo un préstamo. Los préstamos que se han aprobado, los 13 mil millones de pesos, de dólares que se han aprobado el año pasado para acá,
es para darle mantenimiento a escaleras, vagones del metro, para instalar bombillas LED para los ayuntamientos, bombillas de LED de bajo consumo, algo que no va a dejar un legado, es decir, no ha habido un blog que el gobierno haya puesto, y las obras que han sido inauguradas vienen del gobierno anterior. Hay una incapacidad gerencial, una improvisación. Nosotros le aprobamos 44 mil millones de pesos ahora en el presupuesto complementario al Ministerio de Educación y Obras Públicas y a la que era la OISOE, que ahora es el Ministerio de Vivienda, para el tema del nudo legal, que precisamente Carlos Pimentel fue a la comisión, y el Congreso le aprobó eso y no se ha visto nada. 722 escuelas, para culminar 722 escuelas, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras, y ahí está el dinero. Dicen que hay 434 obras, 70 mil millones de pesos, y yo no lo veo en ningún lado. El país debe estar bollante porque han aumentado la recaudación en aduana, en impuestos internos, el gobierno está desfifarrando los gastos. Es decir, no debemos tomar más préstamos, es mi entender, pero ¿para qué? Para se contenen, para un proyecto de inocuidad, de fitosanitario, de agricultura. Es decir, no he visto una extensión de la línea del metro a Lo Alcarrizo, no he visto el monorriel de Santiago, no he visto el teleférico. Son promesas y anuncios. Entonces, yo creo que ya debemos bajar de las promesas a las acciones. Entiendo que los asesores de este gobierno están creyendo en una máxima que creo que no es correcta, de que a este pueblo hay que darle pan y circo, y como no hay pan, lo que le están dando circo, están en una rotonda. Entonces yo creo que ya deben ir a la acción, porque si tú no le das el pan, se te mueren los animales del circo, y el circo es hasta un momento. Lady, ¿hay circo? Hay falta de ineficiencia, eso sí lo podemos decir. Ahora, puedo decir que todo eso que lo que venga alguien del PRM a defenderse, porque nosotros no estamos aquí para defender a nadie. No, pero yo estoy hablando de los fondos públicos y la sociedad civil, no es para la política, estoy hablando de los fondos públicos. Se necesita mayor ejecución y que se comience a ver las obras y también esas promesas de campaña que no hemos visto, que se han quedado muchas en discurso. Bueno, yo hablé de fondos públicos, de presupuestos, de préstamos, es decir, que eso no es político. Dinero del país. Es parte de participación ciudadana, porque su función es ser veedor y es su objetivo principal, y lo felicito. Lady Blanco, de Participación Ciudadana, Tobías Crespo, diputado al Congreso Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo, han sido mis invitados de esta noche para este viernes. Gracias a los dos por sacar su valioso tiempo para venir a 55 minutos, y gracias a ustedes también por estar ahí del otro lado de la pantalla haciéndonos compañía. Aquí nos despedimos, será hasta el lunes. Buenas noches.